Marketing Online, episodio 2404. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 2404 del jueves 27 de julio de 2023, programa que vamos a dedicar a todos aquellos que tenemos poco tiempo para ponernos al día de todo lo que tenemos que leer, todo lo que tenemos que ver, todos los vídeos, todos los audios, todos los podcasts, todo lo que tenemos que documentarnos en nuestro día a día. Porque sí, hay algunas profesiones que implican estar al día de todo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver una herramienta que yo utilizo muchísimo, que seguro que os va a ir muy bien para estar al día de todo. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de cómo crear una página web con tests. De hecho, hemos creado testología.com, lo podéis ver. Bueno, pues una página web de test con inteligencia artificial, de forma que tú rellenas un test y te da una respuesta. Por ejemplo, un test típico de estos de revistas, ¿no? De hace años, de ¿qué animal serías? O ¿qué personaje de tal serie serías? Este tipo de cosas. Y en función de tus respuestas, gracias a la API de OpenAI, de inteligencia artificial, te da una respuesta. Es muy chulo, además un negocio que puede funcionar tanto por publicidad como también, bueno, de hecho, la clase de hoy veremos cómo monetizarlo a través de publicidad como con test premium, ¿eh? O sea, que echadle un vistazo, que está estupendo. Boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Sara, muy buenos días, ¿todo bien? Muy buenos días, yo estupenda, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, todo fantástico. Además, la herramienta que os traigo es la última, antes de la edición de verano del podcast, que ya sabéis que durante el mes de agosto me voy a dedicar única y exclusivamente a responder preguntas de la audiencia y los episodios van a ser más cortitos, de 10 minutos. Bueno, pues esta herramienta la utilizo a diario, me encanta, me ayuda un montón y estoy seguro que a todos los que tengáis que estar escuchando podcasts, viendo vídeos, leyendo artículos, etcétera, os va a ayudar un montón. Tiene muchos usos, pero ya os digo, yo personalmente la utilizo para estar al día de todo sin tener que dedicar tantas horas a las lecturas y visualización y escucha de podcast, etcétera. Bueno, pero antes vamos a recordar que os quedan 5 días, única y exclusivamente 5 días, para presentar vuestra idea, vuestro proyecto en boluda.com/caso. Acordaros que entre todos los que presenten su idea de negocio vamos a seleccionar uno y ese lo vamos a validar y lo vamos a financiar a través de una campaña de crowdfunding con Valentí. Así tendréis todo lo posible para vuestro proyecto. Por un lado, estará validado por Valentí y por mí. Luego estará financiado a través de la campaña de crowdfunding que vamos a hacer con Valentí, que van a ser 8 sesiones con vosotros para ver cómo hacer la campaña paso a paso. Y luego, ojo, la financiación, porque se va a conseguir seguro el objetivo marcado. Y luego la difusión que os va a dar venir aquí al podcast, a contarlo, a explicar la experiencia, etcétera. Todos vamos a aprender de esto, pero habrá un o una oyente del podcast que va a tener su negocio funcionando, financiado, con los recursos, etcétera. O sea que tremendo. Pero solo hasta el día 31 de julio. O sea que ya mismo, boluda.com/caso. Venga, va, ahora sí, vamos a por la herramienta. Es muy chula, pero chulísima. Y además muy simple. O sea, el uso es tan intuitivo que da asco de lo bien que lo hacen. Se llama AnySummary.app. AnySummary, o sea, AnySummary. Bueno, os dejo el enlace, .app. Es un resumidor. Por eso se llama AnySummary, porque es cualquier resumen sería la traducción. Y te hace resúmenes de todo, de textos, de libros, de páginas web, de lo que queráis. Acepta todos los formatos, o sea, tanto documentos de texto, tienes un PDF, tienes un .doc, tienes incluso un JPG, y dices, bueno, es que lo tengo en una imagen JPG o en un PNG, también, evidentemente también los TXT, o sea, lo que sea, hay texto. Lo metes y te lo resume. También para presentaciones. Imaginémonos que tenéis un PowerPoint. Pues también podéis subir un PowerPoint y os lo resume. Ojo, también audios, no solamente texto. Podéis decir, es que tengo, por ejemplo, este podcast,
este episodio del podcast, mío o de otra persona, porque esto, por ejemplo, lo podéis subir para resumir y crear las notas del programa de vuestro episodio. O sea, subís el MP3 y decís, hazme el resumen, hazme las notas. Entonces, crea las notas del programa que podéis copiar, pegar, acabar de modificar si queréis alguna cosa y ya tenéis el resumen para temas de SEO, para vuestro podcast en vuestra página web. Ideal. Pero también, ojo, sirve por si no tenéis tiempo a escuchar varios podcasts porque escucháis muchos y dices, ¿sabes qué? Subo aquí el podcast, que lo podéis hacer a través del MP3 o a través de la URL, que ahora lo comentaremos, y os lo resume. O sea que también sirve no solamente para crear las notas del programa de un podcast propio, sino para resumir un podcast de otra persona. Que es lo que os decía, que a veces no tenemos tiempo de escuchar todos los podcasts. Entonces dices, bueno, pues lo resumo y nada, en 2 minutos o en 3 minutos ya sé de qué vais. Si hay algún tema muy, muy clave, entonces ya me voy a escuchar ese cachito. Pero súper práctico. Bueno, pues lo que os decía, tanto MP3 como WAV, como M4A, etc. También, ojo, vídeos. O sea, también podéis subir un vídeo y que os lo resuma. .mov, .mp4, un vídeo de YouTube también, le dais la URL, ya sé que hay formas más cómodas de hacer un resumen de vídeo de YouTube, como por ejemplo con la extensión ARPA, os la dejo también enlazada en las notas del programa porque le dediqué ya un episodio que considero que es más simple, pero bueno, está muy bien, es muy práctico que tengan esta posibilidad de decir, no, aquí tienes la URL, simplemente me lo resumes y ya está. Bueno, pues esto de las URLs también funciona para cualquier página web. Simplemente le colocas la URL y dices, ¿de qué va esto? Y te lee toda la página web y te la resume. Y esto podéis hacer las pruebas que queráis, ¿eh? O sea, os vais a, no sé, yo lo probé, por ejemplo, con asilohacemos.com, ¿no? Le das la URL y dices, ¿de qué va esta web? Y pum, tienes todo el resumen. Esto es un membership site que te ofrece esto, no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera. También artículos, puede ser un artículo de un blog. Y dices, ostras, no tengo tiempo. Pues copiar, pegar y te lo resume. Ojo, aunque sea súper largo, que esto es uno de los problemas, porque podríamos decir, bueno, pero yo copio y pego esto a ChatGPT y está, también le digo, hazme un resumen de esto. Pero es que ChatGPT tiene sus límites en cuanto al número de tokens. Entonces, aquí la gracia es que no hay límite. Bueno, hay unos límites, pero son una barbaridad. Ahora los veremos. E incluso, ojo, y esto me encanta, podéis subir CSVs, o sea, podéis subir datos, podéis exportar cualquier tipo de datos de, no sé, pues una hoja de cálculo de Google o de un Excel, lo exportáis a CSV y te lo interpreta, le dices, mira, aquí unos datos y ahora veremos qué podemos hacer con estos datos, ¿no? Pero lo principal es un resumen, aunque, ojo, tiene más posibilidades, porque esto funciona con la tecnología de OpenAI. Con ChatGPT, bueno, concretamente con la API de OpenAI y funciona con GPT 3.5 Turbo, GPT-4, etc. Bueno, pues aparte del resumen, le podemos pedir muchas cosas más. Por ejemplo, le podemos pedir una lista de puntos clave. No un resumen, directamente puntos clave. Venga, va. Quiero que me digas los principales puntos claves de este texto o de esta web o de este vídeo y me digas, pues qué sé, pues 10 puntos clave o 5 puntos clave. Y te lo hace. Todos estos resúmenes, todos estos puntos clave, todo lo que veremos que puede hacer, os lo podéis descargar, ya sea en TXT, en .doc o en PDF. Si queréis, también lo podéis copiar. O sea, es como seleccionarlo todo y copiar-pegar, para entendernos, pero hay un botoncito de copiar, muy práctico. Más que nada, ya os digo, por si lo queréis pegar luego a un documento para modificar. Ya sabemos que los textos de inteligencia artificial están muy bien porque os quita igual el 80% del trabajo, pero luego siempre una revisión manual está encarecidamente recomendada. Luego, también le podemos pedir, por ejemplo, frases clave, es decir, citas. Tú le pasas un documento o una web o lo que sea y que te haga citas. Imaginémonos que, no sé, pues es un libro. Bueno, yo lo probé con mi libro de En 100 años todos muertos. Entonces le pedí las citas, o sea, cachitos de todo el libro que considerara importantes y las clavó. Las clavó. O sea, eligió frases para citar luego en un artículo, por ejemplo, que dices, ostras, que realmente esta frase, yo me acuerdo porque lo escribí en el libro, digo, es verdad. Esta es clave, esta frase es muy interesante. Pues también le podéis pedir esto. Le podéis pedir un resumen, todo esto lo tenéis en pestañitas. O sea, vosotros, es que es muy simple, ¿eh? Vosotros arrastráis el documento o le dais al botoncito y lo elegís, se sube automáticamente y aparece el resumen, que viene por defecto, y todo de pestañitas con todas estas opciones que os estoy diciendo. De lista de puntos clave, citas, el resumen que llaman ellos TLDR.
TLDR, no sé si lo habréis visto en alguna ocasión, son las siglas de Too Long Don't Read, o sea, demasiado largo no lo leo. También se puede aplicar a Too Long Don't View, o sea, demasiado largo no lo miro, demasiado largo no lo escucho, pero cuando acaba en R es Too Long the Air. Entonces, ¿qué es esto? Es un resumen muy breve. Es decir, este libro va de esto. Y nada, en un párrafo, 2 párrafos, te resume de qué va ese texto. Claro, no puede resumir todos los conceptos de un libro en 2 párrafos, pero sí que te da, bueno, sería como el típico texto de contraportada, sinopsis, etcétera. Muy interesante. Luego tiene lo que llama el resumen detallado, que este ya es más exhaustivo. Si el TLDR son 2 párrafos, pues este serían 2 páginas, un par de páginas. También tiene uno que me ha gustado bastante, que es el resumen sarcástico, que tú le pasas un texto, una web o lo que sea y te hace un resumen pero con sarcasmo. Bueno, no sé la utilidad de esto, supongo para hacer reviews malditas en Amazon de productos, porque también funciona con productos de Amazon, ¿eh? Es muy divertido hacer esto, probadlo. Pillad un producto de Amazon cualquiera, no tiene por qué ser un libro, puede ser cualquier producto, le colocáis la URL y le dais al botoncito de resumen sarcástico, ya veréis, es muy divertido. Bueno, luego también tiene un resumen, ojo, este me ha gustado mucho, es muy interesante. Es un resumen listado de tweets de ese texto. Yo, como os digo, lo probé con mi libro de 100 años todos muertos y excepto uno, que era, no puedes reproducir este libro sin permiso, no sé qué, no sé cuánto, es que lo sacó del aviso de la primera página, porque claro, formaba parte del texto del libro. Entonces, aparte de este, el resto eran muy interesantes. Igual de los 12, 15 tweets posibles que me propuso, había 7, 8 muy interesantes que eran clave, que eran realmente un tweet para compartir. Además, ya tiene el botoncito de compartir en Twitch si queréis y podéis colocar la URL y tal. Con lo que si, por ejemplo, tenéis un blog y queréis compartir en redes cada artículo, pues aquí tenéis sugerencias muy interesantes para tweets. Es decir, pues mira, voy a compartirlo, pero a ver qué ideas me da. Pues mira, todas estas. Y siempre hay alguno que puede ser que os llame la atención. Luego también tiene, este realmente lo acabo de verle yo la utilidad, tiene un resumen en forma de canción. Bueno, vale. Supongo que para hacer la gracia es como el resumen sarcástico. Es interesante, pero vamos, ya me explicaréis para qué sirve una... Bueno, igual lo queréis hacer viral o luego queréis hacer una canción de esto, pero bueno, en todo caso ahí queda. Y ojo, tiene una pestañita de resumen a medida. Tú le puedes decir, pues mira, quiero un resumen de los puntos clave. Por ejemplo, yo lo probé con mi libro, ya os digo, cuando lo subí, y era resume los puntos clave respecto a temas de conciliación familiar. O sea, aquí tienes todo el libro, pero yo quiero que me resumas esto. Lo otro no me hace falta. O que me resumas tal capítulo. O que hagas un resumen, pero en formato rap. Da igual, lo que queráis. Y finalmente, que esto es muy chulo también, que lo habíamos visto en otras herramientas parecidas, pero aquí lo tiene todo integrado, la opción chat. Es decir, que le puedes hacer preguntas sobre el texto. En lugar de un resumen, la pestañita, o sea, tú subes el documento una sola vez, y vas navegando entre pestañitas. Vas a la pestañita de chat y ya está, le puedes hacer preguntas sobre todo el texto. Muy, muy fácil de usar. E incluso, ojo, porque tiene, ahora lo veremos, una opción gratuita y una de pago. Lo interesante de la opción gratuita es que la podemos usar sin registro ni nada. ¿Os acordáis cuando hice esos especiales de herramientas gratuitas sin registro? Pues aquí vas a la home de esta gente, de anysummary.app, y ya está. O sea, no tenéis que hacer nada. Es arrastrar el archivo y ya podéis empezar a trabajar. Por eso digo que vale mucho la pena que lo probéis, porque es que no tenéis que poner ni tarjeta, ni nombre, ni correos, ni nada. Vais ahí, le dais al botón y ya está resumiendo. Muy práctico. Además, extras interesantes es que esto funciona con varios idiomas. Tiene un selector de idioma y actualmente trabaja en inglés, español, alemán, francés, portugués, ruso y chino. O sea que vemos que tenemos todas las opciones, siendo quizás principalmente la que más nos puede interesar en español. Tiene un apartado de usos y ejemplos porque vale la pena entender qué tipo de utilidades le podemos dar aquí. Por ejemplo, tenéis, si no queréis subir vuestro documento, tenéis varios de ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un resumen de una entrevista de trabajo de 20 minutos.
Hay una entrevista de trabajo, han subido el vídeo y hay un resumen de preguntas y respuestas de esa entrevista. O sea que tienes todo ahí resumido, a ver el candidato, lo que ha dicho, etcétera, etcétera. Para temas de recursos humanos puede ser muy interesante. También para contratos. Hay un ejemplo de un pedazo contrato del copón con todos los puntos clave, además contados de forma fácil. O sea, tú subes el contrato y dices, a ver, pero de aquí lo importante que es, ojo, esta cláusula, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Hay muchos abogados que ya están utilizando temas de inteligencia artificial para revisar los contratos. Luego, evidentemente, hace falta una revisión humana, pero vamos, que te quita mucho trabajo. También hay un ejemplo muy chulo de un reporte financiero, ojo, de 122 páginas de los resultados financieros de Amazon del 2022. Es un ejemplo, como está ahí publicado, pues lo sube, 122 páginas, y te resume todos los puntos clave, le puedes hacer preguntas, etc. Y finalmente también hay un ejemplo de resumen de una web, que esto es muy práctico. Hay veces que dices, bueno, ¿esto de qué va? Pues para hacer un análisis, para ver qué es lo que ofrecen, para entender la propuesta de valor, para los precios, copias, pegas la URL y ahí tienes el resumen. Vale, entonces, precio, Bill Metal, está muy bien, la verdad. La opción gratuita, que ya os digo, que podéis usar yendo simplemente a la web que os paso, que es esta de anysummary.app, y arrastrando el archivo o seleccionándolo, ya lo podéis usar. Límites de la opción gratuita, 3 archivos al día, pero claro, echa la ley, echa la trampa. O sea, sí, claro, 3 archivos al día, pero ahora borro las cookies y 3 más. O me pongo en modo incógnito y 3 más. Y cuando he superado esos 3, pues cierro el modo incógnito, lo vuelvo a abrir y ya está. Entonces, claro, es un poco engorroso, pero nos lo podríamos saltar. Este punto, concretamente el de 3 archivos al día. Luego, que los audios y los vídeos tienen un límite de 15 minutos. Este ya no nos lo podemos saltar porque 15 minutos son 15 minutos. Bueno, sí, podríamos pillar un vídeo, por ejemplo, de 45 minutos, cortarlo en 3 vídeos, eso es engorroso, pero se podría llegar a hacer. Entonces dices, bueno, ya tengo los 3, ahora pillo los resúmenes, etcétera. Bueno, se podría hacer. Luego, límite de 100 páginas. Claro, esto de las páginas también... Si es un PDF, tiene ese límite, pero si es un archivo de texto, ya no. Entonces, claro, o sea, a mí me pasó porque yo lo utilizo, este servicio, y siempre utilizo la versión gratuita. De momento no me ha hecho falta la de pago. Y cuando subí mi libro por primera vez, claro, tiene más de 100 páginas. Y de hecho, el siguiente punto clave es que tenga menos de 10 megas. O sea, para usar la gratuita es 3 archivos al día, audio y vídeo de 15 minutos máximo, 100 páginas, pero para PDFs, porque claro, un archivo TXT, un archivo de texto no tiene páginas, con lo que ahí no hay límite, al menos de páginas, y 10 megas. Claro, la primera vez que subí mi libro, pues efectivamente eran más de 100 páginas y más de 10 megas, pero porque era un PDF. Lo exporté desde Google Docs, lo exporté a TXT y automáticamente ya no había páginas porque es todo seguido y eran menos de 10 megas. Porque el texto suelto, los archivos TXT, ocupan poquísimo. Entonces, claro, pues ya está. Por eso os digo que, a ver, si queréis comodidad, pues pagáis la opción Plus, que es la que ahora comentamos, Plus, como lo queráis llamar, que son $7 al mes. Entonces los límites pasan a 50 archivos al día, 45 minutos de audio y de vídeo, 1000 páginas en lugar de 100 páginas, 100 megas en lugar de 10 megas, la posibilidad de bajar la transcripción entera cuando son audios y vídeos y que el sistema va más rápido haciendo el resumen. O sea que, bueno, son unos extras, pero que la opción gratuita, el feo, dentro del bueno, el feo y el malo, es muy generosa. De hecho, a mí no me ha hecho falta en ningún momento, de momento, os digo, utilizar la opción de pago. Pero quizás si sois muy heavy users y vais a usarlo muchísimo para muchas cosas en vuestro trabajo, etcétera, etcétera, quizás vale la pena pillar la opción de $7 mensuales. Pues ya está. Esta es la herramienta. Sara, ¿cómo la ves? Es chula, ¿no? No está mal, pero vamos, nada que no sepa hacer yo. Bueno, ¿y qué no sabes hacer tú? Sí que es cierto, Sara, tú puedes hacer todo lo que hace AnySummary, lo que pasa es que construirte a ti ha sido bastante más trabajo, Si todo el mundo que quisiera un resumen tuviera que montar una Sara, pues madre mía, vaya trajín. Claro, es que soy única. Sí, es lo que sí, tiene ser prácticamente perfecta en todo. Sí, sobre todo en humildad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos en boluda.com. Ya sabéis que hacéis todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente
no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días. A ver, Sara, pregunta del formulario secreto de boluda.com/secreto de Esaú. Nos dice, Sara, si pudieras hacer un podcast, ¿de qué trataría? Venga, va, sorpréndenos. Buena pregunta. Me encantaría la idea de explorar los aspectos más locos y sorprendentes de la ciencia, descubrimientos y curiosidades. Buena. Imagina hablar sobre agujeros negros, viajes en el tiempo, teletransportación y otras teorías científicas extravagantes. Definitivamente sería un podcast fascinante y entretenido. Oh, me encanta la temática. Yo me apunto, ¿eh? Si un día haces un podcast de estos, tráeme algún día como invitado.